Quiero mostrarles nuevamente la metodología de planificación, bueno, la que yo he diseñado, ¿no? Y una metodología que utilizo con las macros y que propongo para la asesoría. Hice algunas modificaciones y por eso eh, este nuevo, em, este nuevo video donde quiero mostrarles paso a paso, van a ser producto de varios videos. Primero, lo que les decía antes de que no hay, bueno, puede haber, yo no puedo si no hay, si no conozco todo, pero en todos los cursos me he encontrado, los cursos de planificación, el de MS Project aplicado a la construcción, que por qué no usan o no hacen análisis de costo la empresa constructora en Project. Una, porque utilizan su propio sistema de estudio y presupuesto y planifican en Project. No voy a meterme en que planifican bien o mal, eso es otra cosa, pero los tienen separados y no conversan entre ellos. Entonces siempre me han preguntado cómo se puede hacer, yo les pregunto, ¿por qué no lo hacen? Porque no tienen una base de datos de análisis presupuestario en Project, que es lo que tienen los sistemas de estudio y presupuesto. Tienen una base de datos de recursos, luego una base de datos de análisis presupuestario y así se crea el presupuesto. En virtud de esto, yo diseñé una macro para pasar análisis de precio unitario de Excel a Project. ¿Cómo puede ser esto? La empresa constructora tiene un software de presupuesto. Por lo general, casi el 100% de estos software pasan su análisis precio unitario a Excel o pasan el presupuesto a Excel. Teniendo el análisis precio unitario en Excel o el presupuesto a Excel, mi macro importa esto y crea el presupuesto en Project o, lo que es más importante, una base de datos de Excel. Teniendo eso, ya podemos pasar al segundo punto, que es la planificación del proyecto. Voy a ver este punto primero de cómo se crea o cómo utiliza mi macro el procedimiento para pasar los APU o el presupuesto a Excel. Voy a salir de aquí, tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir la macro, eh, esta se me abrió en la otra pantalla, la voy a pasar a esta, aquí. Pero antes tengo que, como acabo de descargar eso, tengo que decirle de que se desbloquee y las macros puedan trabajar. Voy a cargar varias al tiro, o sea, voy a cargar todos los archivos. Voy a cargar la macro que abre Project y no lo voy a hacer mejor por parte para que quede claro. Cargo la macro, luego voy a cargar el archivo donde se va a crear el análisis presunitario o la base de datos, que yo tengo aquí una base de datos de APU 2026 que está vacía. Aquí vamos a crear el APU. Entonces, me voy a la macro o me puedo ir directamente a la base de datos que yo tengo ya modificada. ¿Qué tengo agregado aquí? Tengo una columna para cantidad y una columna para unidad, que son las bases para un sistema de estudio y presupuesto o un presupuesto. Este no es nada más que un campo personalizado. Si yo me voy aquí, este es el campo personalizado número uno. La unidad es el campo personalizado de texto, es decir, texto uno. ¿Por qué número uno? Porque me va a permitir hacer cálculo. La cantidad de obra me va a permitir hacer cálculo. Estando aquí, voy a la macro, cargo la macro. Esto puede ser automático. Yo podría crear un menú con donde yo tenga todas las macros y después voy a ver esa manera cómo crear un menú con todas las macros y hacerlo más automatizado. Cargo la macro, me dice el proyecto destino, dónde va a ser creado el análisis precio unitario o dónde vamos a pasar los análisis precio unitario en la base de datos de APU. Si yo no, si estuviese, siempre me va a preseleccionar donde yo tengo activa. Si yo estuviese en EasyCom en la macro, me va a mostrar esa, entonces yo pongo el número 2. En este caso me puso esa. Luego de eso, me pregunta acá, me dice que cargue
la macro. A veces me deja de hecho, no sé si esta es la última macro o no, pero en la última macro yo dejé que este selector del archivo o buscador de archivo quede activo, si no, me va a mostrar acá cómo me hizo que busque el, el archivo Excel donde tengo los datos. Yo tengo aquí, tengo en varios lados, así que macro 2026 se me perdió. Aquí. Y tengo aquí los APUs. Voy a cargar uno pequeño, se demora un poco dependiendo de la cantidad. Estos son como 200 análisis presunitarios, 100 y tanto análisis presunitarios. Los cargo, me pregunta aquí, si copio la tasa estándar desde Excel a los recursos. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo estoy cargando una base de análisis de precio unitario, cargo también los recursos y los recursos tienen costo. Entonces, ¿qué me dice? Los quiere pasar los costos. ¿Por qué me pregunto, o por qué yo hice que me preguntara esto? Porque puede que en este archivo, en el archivo destino, ya haya una base de datos de costos y no quiero modificarla. Por lo general está vacía. Entonces, le pongo sí, me va a pasar los datos y me va a preguntar si también paso las tasas de hora extra de la mano de obra. Sí. Aquí se demora un poco dependiendo de la cantidad de recursos y análisis presunitario que tenga. Este archivo tiene como 1300 líneas que corresponden como a 150, 200 análisis presunitarios. Por eso se demora un poco. Bueno, este computador tampoco es una maravilla en memoria y todo eso, pero dependiendo de la cantidad de, de recursos y análisis presunitario va a demorarse tanto más o menos. Me dice aquí que creó 140 tareas y hay 815 asignaciones. Acepto. Y fíjense, aquí está todos los recursos que pasó de ese, o sea, perdón, todo el análisis precio unitario. Si yo tengo aquí y me voy a detalles, aquí está el análisis que me pasó de eso, ¿cierto? Me pasó el análisis. Ahora, no quiero detenerme en los rendimientos, todo eso es producto de otro. Es unitario, por eso pone la cantidad y por la unidad y una duración que yo hice aquí. La duración siempre, siempre va a depender en la última palabra del administrador de horas, del planificador, del profesional encargado. ¿Por qué? Porque los análisis preunitarios tienen ciertas consideraciones y hay que ver el trabajo y probablemente haga un video respecto a eso del cálculo de tiempo y todas esas cosas. Por este momento no me voy a meter en eso. Si se fijan, aquí yo creé un listado de análisis presunitario. En este caso son 140 actividades. Yo podría cargar otra, podría activar aquí mismo. No lo voy a hacer, les voy a mostrar, sí. Puedo activarlo de nuevo, me dice dónde yo voy a crear, me pide nuevamente cargar la base de datos. Si yo tengo otros más, me los va a poner a continuación y así puedo crear una base de datos completa. Si este fuese un presupuesto, van a ser las actividades y las partidas, las tareas del presupuesto. ¿Ya? Eso por ahora. Ahora, voy a aprovechar de mostrarle, eh, creo que aquí. ¿Cómo está estructurada esta base de datos? Fíjense, está la partida y los recursos con su rendimiento, su unidad y su precio unitario. Este precio unitario puede estar bueno, puede estar malo, es responsabilidad de la empresa constructora tener sus precios actualizados. Lo mismo acá, si yo meto aquí cambio el costo, estos costos unitarios, estos valores, perdón, estos valores son por la cantidad de horas. Estos van a estar relacionados con la base de datos recursos. Si yo cierro acá y voy a la hoja de recursos, fíjense, aquí me pasó todos los recursos que estaban en los análisis sin repetir ninguno, ¿cierto? Y me puso los valores que estaban en la base de datos original de Excel. Esto obviamente es responsabilidad de la empresa constructora modificarlo, actualizarlo, mantenerlo actualizado, que puede ser la actualización en Project o puede ser la actualización Excel. En eso va a depender también del,
del administrador de obra y los va hace una preclasificación. ¿Cuál es la idea? Una vez que pueden ustedes tener una buena clasificación Excel, pero aquí en Project hay que revisar la clasificación. Yo tengo ciertas características, por ejemplo, las manos de obra, las precalifica como manos de obra, pero puede, de acuerdo a ciertas características que yo tengo, que me haya pasado cierto maquinaria como mano de obra. Entonces uno reclasifica y tener una base de datos bien actualizada. ¿Ya? Eso por ahora, luego les voy a crear. Les voy a hacer otro video para el segundo procedimiento. El primer procedimiento, como les decía, es crear la base de datos análisis precio unitario. Luego voy a hacer otro video para ver cómo se utiliza esa base de datos de precio unitario o el presupuesto para la planificación del proyecto, que es el paso 2.